Hola familia botánica, pues ya ha llegado el invierno y aunque es la estación que menos me gusta, pues hay que aguantarla. Este vídeo viene un poco porque el otro día subí un vídeo a Instagram para que vierais un poco que ahora la terraza está súper triste. Pero es verdad que hubo una persona que me dijo, hombre, tampoco te puedes quejar mucho, porque la verdad es que hay bastante planta verde. Y es verdad que a mí me gusta mucho tener siempre alguna planta verde un poco de relleno. Me encantan las flores, me gusta tener mucha planta de temporada que le dé mucho colorido, pero también que haya un poco de base verde, pues eso, para que dé un poco de soporte. Y es verdad que ahora, en el invierno, realmente es lo único que queda, y es lo que le da un poco de vidilla a la terraza. Así que me he decidido hacer este vídeo sobre plantas verdes incluso en invierno. A la hora de elegir, podríamos elegir muchísimas plantas que se mantienen verdes en invierno, pero bueno, vamos a aprovechar la terraza, ya que la tenemos a mano, y vamos a ver unas cuantas plantas, tampoco todas, para dar un poco de esa vidilla en el invierno. Bueno, y si no me conocéis del canal, me presento, soy Joaquín y esto es La Terracica de Joac, un sitio donde vamos a hablar sobre jardinería doméstica, sobre las plantas que tenemos en el día a día, sobre cuidados de nuestras plantitas de siempre. Echadle un vistazo a todos los vídeos que hay en el canal, que estoy seguro que muchos de ellos os pueden resultar interesantes. Y oye, si os gusta, ya sabéis, os suscribís, que para vosotros es solamente un clic, pero a mí me ayuda un montón. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Y lo primero de todo, lo siento mucho, pero me sale la vena profesor de nuevo, y vamos a hablar de un poquito de teoría. Vamos a hablar de zonas de rusticidad, que está muy relacionado con el tema que vamos a hablar de plantas verdes en invierno. Las zonas de rusticidad, o zonas USDA, que también se ha comentado en algún otro vídeo, es el mapa en el cual tenemos las temperaturas mínimas de media que vamos a tener en una zona. Entonces vamos a tener, por ejemplo, zona 7, zona 11, zona 4. Cuanto menor es el número, más frío vamos a pasar. ¿Y esto por qué nos puede venir bien? Bueno, muchas veces vamos buscando la información de la planta que tenemos, o cuando vamos a adquirir una planta nos gusta saber las características que necesita esa planta. Bueno, y nos pone, en algunas ocasiones, aguanta hasta X grados de temperatura. Bien. Pero otras veces nos va a poner, es una planta que se puede adaptar a zonas 7, 8, 9 y 10. Y nosotros nos quedaríamos como, vale, muy bien. ¿Y qué narices es eso de zonas 7, 8, 9 y 10? Se refiere a estas zonas de rusticidad o zonas USDA. Para que lo entendáis un poco mejor, vamos a poner de ejemplo mi país, España. En España encontramos zonas desde las 7 hasta la 11, siendo, acordaos, las 7 la más fría y las 11 la más cálida. Por ejemplo, una zona 7 significaría que podemos llegar entre a menos 12 y menos 18 grados centígrados en las épocas más frías del año, siempre de media. Más concretamente, en mi ciudad, en Zaragoza, perteneceríamos a una zona 9 en general. Es decir, que en las épocas más frías de invierno vamos a encontrarnos entre menos 1 y menos 9 grados centígrados, de media, como siempre. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la terracica de Joac realmente no pertenece a esa zona 9, pertenece más a una zona 10, porque está también dentro de la ciudad, está en una zona protegida, es una terraza que pertenece a un edificio, está al lado de la casa. Por lo tanto, eso significa que pertenece más bien a una zona 10, entre menos 1 grado y más 4 grados positivos de temperatura más fría en invierno. Esto es importante porque si conocemos nuestras plantas, podemos saber hasta dónde puede llegar el límite para tenerlas en exterior. Por ejemplo, de nada nos sirve vivir en una zona 7 que es bastante fría e intentar aclimatar una planta que sea de zona 10, porque no lo va a poder aguantar. Fijaos, yo creo que hasta una zona de diferencia se pueden llegar a adaptar las plantas, pero más yo no lo intentaría. Podéis hacer el experimento que queráis, pero yo no lo intentaría.
Y por supuesto también os quiero advertir que a veces cuando nos ponen que aguantan, por ejemplo, 18 grados centígrados bajo cero, podéis decir, pero vamos a ver, pero ¿cómo va a aguantar una planta 18 grados bajo cero si eso es la temperatura a la que tengo el congelador? Bueno, puede ser que la aguante, pero porque, por ejemplo, pierda la parte aérea, porque almacene la energía en un bulbo que se queda bajo tierra. Entonces también hay que saber si aguanta esas temperaturas y cómo aguanta esas temperaturas. En este vídeo quiero hablar de plantas que, adaptándose a esa zona de rusticidad que hablemos, pero que se mantengan verdes. Venga, ya está, ya se acabó la teoría. Vamos a empezar con la práctica, vamos a ver plantitas. Bueno, y precisamente vamos a empezar con este de aquí, que está un poco en el límite. Es el Ficus elástica. Del ficus ya tenéis un vídeo en el canal para que conozcáis un poco el mundo del ficus, pero quiero hablar de este en concreto. Esta planta, que ahí donde la veis, solamente tiene 5 años, está aclimatada poco a poco, es decir, vino pequeñita, la fui sacando poco a poco al exterior, ha pasado algún invierno a trozos y al final poco a poco se ha ido aclimatando, es decir, ya está establecida para afuera. Pero es verdad que el ficus es una planta que, incluso cuando está establecida, es una planta tropical. Entonces os va a aguantar una zona 10, es decir, entre -1 y 4 grados. ¿Eso qué significa? Que aquí en la terraza va a estar justo en el límite y siempre tengo que estar vigilándola un poco. Sí que es verdad que está en ese rincón de ahí donde la pared le protege del viento, que es uno de sus mayores enemigos, y al estar pegada a la pared de la vivienda, siempre 1 o 2 grados más de temperatura va a tener. Entonces, en este caso concreto, dentro de esta terraza, está en el rincón que mejor le vendría a él. Aún así, lo vigilo y tengo preparada una pequeña manta térmica por si acaso la necesita. Sí que es verdad que puede ser que vaya perdiendo alguna hoja en invierno, pero luego se rehará, con lo cual eso no me preocuparía mucho. Otra planta de la que quiero hablar es esta de aquí, el árbol de jade, la Crassula ovata. Pertenece al mundo de las crasas, igual que esta que tengo aquí, el aloe vera. Las dos son crasas. Deciros que el mundo de las crasas es un mundo súper complejo que hay dentro del mundo de la botánica. Si queréis, hay un vídeo en el canal sobre crasas, que es un poco una introducción a este mundo que de verdad es maravilloso. Yo cada día aprendo más de todas ellas. Y es verdad que son plantas que se mantienen verde a lo largo de todo el invierno dentro de unos límites, porque son plantas muy carnosas, que tienen muchísima agua, tanto en los tallos como en las hojas. Y sabemos que el agua no se lleva bien con las heladas. Por lo tanto, en sitios donde hay heladas, tampoco se van a mantener verdes, se nos van a morir. Pero en sitios con una zona 10, 11, vamos a poderlas tener fuera durante todo el año. Incluso algunas de ellas, como esta de aquí, en otoño se activan. Desde luego hay que decir que esta planta está ya establecida y eso es importante, ¿vale? Podemos comprar un árbol de jade completamente grande y establecido y maduro, que haya estado en interior en el vivero, tenerlo el primer año en el invierno fuera y que se nos venga abajo, porque no está todavía aclimatado. Eso le pasa a las crasas y a todas las plantas en general, por muy maduras que sean, hay que darles un periodo de adaptación al nuevo clima. Y por supuesto recordad, hay muchísimas clases de crasas, así que habrá algunas que para nada pueden estar fuera. La siguiente planta es una de mis favoritas, es el ebónimo. Es una planta que como relleno viene perfecta, porque la podemos rodear de planta ornamental, de planta de temporada, pero siempre va a tener un efecto relleno, un efecto verde, que va a quedar súper chulo. Esta en concreto, cuando vino del vivero, que era súper pequeñita, se adaptó desde el primer invierno. Por lo tanto, ya os puedo decir, son plantas súper resistentes. Las hay en verde, solamente en verde, que a mí os tengo que reconocer que no me gustan mucho, pero estas que son variegadas, y más esta en concreto, con ese amarillo tan fuerte, es que aun cuando hay planta de temporada alrededor, aunque tengan colores de flores, ese amarillo resalta. Pues imaginad en invierno, que no queda prácticamente nada, veréis ese choque de ese color amarillo, que es que ya no sale solamente en las hojas, sino que muchos de los tallos también se tiñen de amarillo, pues es una maravilla. Sí que os tengo que hacer una pequeña advertencia. Esta planta es bastante propensa a los hongos. En cuanto empiecen a subir las temperaturas, cuando venga la primavera, hay que vigilarla.
enseguida se nos llena de oidio. Yo, por ejemplo, cuando tengo un poquito de hongo, no suelo tratar las plantas, las suelo vigilar para ver que no se extienda. Pero esta, no. En cuanto veo un poco, fungicida, porque sé que se extiende como la pólvora. Bueno, y podemos hablar de otra, que es la adelfa, que la tengo aquí. La adelfa también es una planta súper típica para dar verdor. La vais a encontrar en muchos sitios porque es una planta que admite un poco el abandono. Entonces, a lo mejor la dejan ahí en la mediana de una carretera y saben que ella misma se va a gestionar el agua que reciba de la lluvia. Por lo tanto, es una planta muy resistente. Encima, con el buen tiempo, nos va a regalar flores. Esta florece pero poquito porque no le da todo el sol que necesitaría, pero para mí es suficiente. Esta en concreto da unas flores crema que huelen de maravilla. Bueno, ya que hablamos sobre la floración, os comento una cosita. Está muy relacionada con la poda, porque esta planta florece sobre rama vieja. Es decir, que si podáis mucho, ese año os vais a quedar con muy poquita floración, porque le van a salir ramas nuevas que no van a dar flores. Pero es verdad que también hay que podar, porque si no es una planta que envejece muy mal. Se hace enseguida muy leñosa y muy fea. Así que hay que guardar un equilibrio entre voy a podar para que salgan ramas jóvenes y no voy a podar para que salgan flores. Bueno, pues aquí tenéis la hiedra. La hiedra la verdad es que está un poco infravalorada, creo yo, porque es muy común, es muy resistente, eso sí que es verdad, pero la tenemos como de segunda categoría. Y ojo que me gustaría hablar un poco de las cosas buenas que también tiene la hiedra. Primero, tiene bastantes variedades y después también los hábitos que tiene de crecimiento son interesantes. Tenéis variedades de hoja grande y variedades de hoja pequeña. Y luego las hojas pueden ser verdes, como esta de aquí, o también pueden ser variegadas, en tonos blancos, amarillos, mezclándolos con el verde. Con eso vamos a poder jugar bastante en cuanto a color y al tamaño de la hoja. Pero es que además los hábitos que tiene de crecimiento pueden ser trepadoras, pero también las podemos tener en una cesta colgante, porque también pueden ser colgantes, y también pueden hacer de cobertoras. Y como ejemplo, un botón. Yo tengo esta hiedra verde de hoja grande, que lo que intento hacer es que se me coja en esta celosía y vaya trepando por darle un poquito de verticalidad a la terraza. Pero ahora os pongo un vídeo en el cual vais a ver otra hiedra que tengo de hoja pequeña, variegada, y esta lo que está haciendo es poco a poco colonizar esa maceta así de modo rastrero, hasta el punto en que incluso está empezando a trepar por la yuca, que también es su método. Ella lo que quiere es subir para arriba para encontrar más luz y va a intentar trepar por el tronco de la yuca, y yo estoy dejando que lo haga de forma natural. En cuanto al cultivo, es que es súper fácil porque es resistente a la sequía, resistente al exceso de agua, tolerante a la poca luminosidad. Si tiene luminosidad mejor, porque las que son, por ejemplo, variegadas van a tener más color. Pero es una planta muy resistente, hasta el punto de que muchas veces resulta ser un poco invasiva, un poco bastante. Entonces, cuidado si la mezcláis con otra planta en la misma maceta, porque puede adueñarse totalmente de la planta. En este caso, la hiedra grande está en un macetón con una aralia, que es otra de las plantas súper fuertes, y en la otra tenemos un Tracheospermum, que también es una planta muy resistente. Otra planta de la que os quiero hablar es el agapanto. El agapanto realmente es una bulbosa, pero es de las pocas bulbosas que se mantienen verde durante todo el año. Realmente su nombre botánico es Agapanthus africanus, es decir, con ese nombre ya os podéis imaginar, viene de África. Entonces, ¿qué hace una planta como esta aguantando verde en una terraza como la mía? Pues es que es una jabata, es una maravilla de planta. Sí que es verdad que en este tiempo veis que está como, las hojitas están tristonas, están decaídas, pero se mantiene verde. Lo mejor en esta época es olvidarse de ella, no la reguéis, no le hagáis caso. Y cuando empiece a venir el buen tiempo, con los riegos, veréis como las hojitas se le empiezan a levantar, se empieza a poner contenta y encima nos va a regalar una de las flores que más miradas va a atraer. Como ejemplo os voy a poner, este verano estuve en el Jardín Botánico de Gijón y allí tiene una zona llena de agapantos que cuando fui a visitarlo estaba en flor y aquello era espectacular. Os pongo el vídeo porque de verdad no os lo podéis perder. Pero chico Joaquín, ¿dónde te has metido? Pues nada, que estoy aquí camuflado por la aralia, otra de las plantas que se mantienen verde todo el año.
Esta planta es bastante agradecida. Ya os hablé en el vídeo anterior sobre plantas que eran adecuadas para principiantes y esta era una de ellas. Así os dejaré el enlace a ese vídeo al final de este, ¿vale? Y también en la descripción, para que conozcáis un poquito más esta planta. Aquí donde la veis, que sepáis que vino pequeñita del vivero, y sí que es verdad que ya tiene bastantes años, ya está bastante establecida, pero desde el primer momento ha estado en exterior y ha aguantado el invierno perfectamente. Y si subimos un poco más la mirada, veremos la yuca que tengo detrás. Esta planta ya está muy bien establecida, tiene 15 años, pero ojo, vuelvo a repetir, que una planta sea adulta no significa que ya esté acostumbrada al frío. Si yo compro una yuca con este tamaño en un vivero que ha estado siempre en interior y la saco al exterior, bueno, pues igual como ya es adulta, no se muere, pero sufrirá mucho. Esta ha estado poco a poco acostumbrándose al frío. Pues el primer año estuvo en interior, el segundo año la saqué cuando empezaba a venir el frío, pero con el frío intenso la metía dentro de casa. Luego ya, por ejemplo, le ponía una manta térmica y aguantaba afuera, hasta que al final de un año decidí que aguantara ya sola. Ese primer año, por ejemplo, también se puso muy fea, pero luego se repuso rápidamente. Y ahora ya veis que le da lo mismo, aguanta el frío, aguanta también el viento, incluso alguna pequeña nevada que le ha caído, y ahí está como una campeona. Desde este otro punto de vista, os quiero explicar algo sobre una trepadora. Realmente aquí vais a ver tres. Las tres se mantienen verdes, de las tres podríamos hablar en el vídeo, pero para no hacerlo muy largo vamos a hablar solamente de una. Fijaos, tenéis aquí la madreselva, luego por aquí en medio estaría la pandorea y de la que quiero hablar, que es el Trachelospermum. ¿Qué ocurre? Que es que están muy mezcladas este año porque han crecido una barbaridad y entonces pues se han enredado entre ellas. La verdad es que ahora las tengo que poner un poco firmes porque se han venido arriba. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a hablar del Trachelospermum. Trachelospermum jasminoides. Jasminoides porque se parece al jazmín, pero ojo que no es un jazmín. Se le conoce como falso jazmín, jazmín estrellado, porque las florecitas que da sí que son parecidas al jazmín y también están súper perfumadas como las del jazmín. De hecho aquí en la terraza cuando florece, que suele ser a principios, mediados de primavera, es que huele toda la terraza genial. Es una planta muy resistente al frío. Fijaos que aguanta como límite una zona de rusticidad 8. Eso significa entre menos 7 y menos 12 grados centígrados. Eso sí, con mucho frío lo acusa. Está, por ejemplo, cuando hay un invierno muy duro o en los días más fríos, sí que es verdad que vamos a notar que pierde hoja. Además hace una cosa curiosa, de verdad, no sé si es todos los Trachelospermum o si es este en concreto. Es como que durante el invierno aguanta la hoja vieja ahí para hacer la fotosíntesis y luego cuando ya tiene el germen de la nueva, como que la tira. Con lo cual al principio de primavera tira muchísimas hojas, pero porque está a punto de dar muchas más hojas nuevas. Y no os preocupéis por todas las que tira, porque luego eso lo va a recuperar con creces. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podíamos haber hablado de otras muchísimas plantas, incluso de otras plantas que siguen verde en mi propia terraza. Espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado hacerlo. Así habéis visto también un pedacito de la terraza en invierno, porque incluso en invierno hay que poder disfrutar de nuestras amiguitas verdes. Pero de momento os dejo hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, familia botánica. Muchas gracias por estar en el canal.